En una oportunidad anterior ya hemos hablado de la ecuación del oscilador libre amortiguado. Llegamos a una expresión como esta. Recuerden que esta ecuación la dedujimos cuando nos referimos a los desplazamientos de un objeto que estaba colgado de un resorte. X representaba el desplazamiento respecto del equilibrio. K representaba la constante del resorte, M la masa del objeto que estaba colgada del resorte y gamma la constante de amortiguación del medio en el cual se movía el objeto. Sin embargo, esta ecuación posiblemente la podemos escribir de una manera más bonita. Entre otras cosas, allí posiblemente sobran parámetros porque, aunque en principio la ecuación depende de K, M y gamma, finalmente vemos que lo que aparecen allí son los cocientes K sobre M y gamma sobre M. Entonces posiblemente podemos reparametrizar y usar menos parámetros. Antes de hacer esa reparametrización, posiblemente también otra cosa que puedo hacer es trasladar los términos que están a la derecha, trasladarlos a la izquierda. Me quedaría entonces una ecuación de esta forma. De 2x de t2 más gamma sobre m de x de t más k sobre mx igual a 0. Y ahora sí hagamos la reparametrización de la que hablaba. Podríamos introducir simplemente una nueva constante que fuera gamma sobre m y una nueva constante que fuera k sobre m. Sin embargo, vamos a introducir unos parámetros un poco diferentes. Más adelante se verá por qué es conveniente introducir esos parámetros de una manera un poquito diferente. Entonces vamos a tomar gamma sobre m no igual a una nueva constante alfa, sino igual a una nueva constante, igual a 2 veces una nueva constante alfa. O sea, vamos a hacer gamma sobre m igual a 2 alfa. Y k sobre m no lo vamos a tomar como un nuevo parámetro, sino que k sobre m va a ser el cuadrado de un nuevo parámetro omega. O sea, k sobre m es omega al cuadrado. En otras palabras, nuestro nuevo parámetro alfa es la mitad de gamma sobre m y nuestro nuevo parámetro omega es la raíz cuadrada nuestro nuevo parámetro omega es la raíz cuadrada de k sobre m. En términos de esos nuevos parámetros, la ecuación queda de una forma más estándar, de 2x de t2 más 2 veces alfa por de x de t más omega cuadrado de x igual a 0. Igualmente esa es la ecuación de un oscilador libre amortiguado, pero al estar esos parámetros alfa y omega ya diferentes a los parámetros anteriores K, M y gamma, en realidad esa ecuación incluye otros fenómenos diferentes a la situación a partir de la cual dedujimos esta ecuación, que fue la situación en la que teníamos un objeto sujeto de un resorte que estaba colgado verticalmente. En realidad esa misma ecuación, la ecuación del oscilador libre amortiguado, sirve para modelar fenómenos muy diversos, muy distintos, diferentes a la situación del oscilador mecánico al que nos hemos venido refiriendo. Y esa pues es una ecuación de segundo orden, pero además de ser una ecuación de segundo orden, en realidad es de un tipo muy especial, es una ecuación lineal. En la sesión de hoy en realidad vamos a referirnos a ese tipo de ecuaciones lineales de segundo orden. ¿Qué es en general una ecuación lineal? ¿Por qué a esa ecuación tenemos derecho de llamarla lineal? Bueno, uno
¿Con qué asocia la palabra lineal? Asocia la palabra lineal con expresiones en las que no aparecen exponentes diferentes de 1, es decir, no tengo allí x al cuadrado o x a la 1/2 o la derivada de x elevada a la -1, solamente aparece la segunda derivada de x, la derivada de x y x multiplicadas por ciertos coeficientes. En general, ¿qué es entonces una ecuación lineal de segundo orden? Una ecuación lineal de segundo orden es una ecuación que puede escribirse de esta manera. Tengo la segunda derivada de la variable incógnita de la variable dependiente de x más un coeficiente que es una función que puede depender de la variable independiente t multiplicada por la primera derivada de la función x más otro coeficiente que es otra función también de la variable independiente t multiplicada por la variable dependiente x igual a una función que también es de la variable independiente t. O sea, una ecuación lineal de segundo orden es cualquier ecuación que pueda escribirse de esa manera. Seguramente algunos de ustedes han oído el término lineal en otros contextos, por ejemplo en los cursos de álgebra lineal se usa muchísimo la palabra lineal, en los cursos de álgebra lineal todo es lineal. Por ejemplo se habla de transformaciones lineales, pues el uso de la palabra lineal en este contexto de las ecuaciones diferenciales está íntimamente relacionado con el uso de la palabra lineal en álgebra lineal, particularmente con el concepto de transformación lineal. ¿Cómo se relaciona una ecuación lineal con una transformación lineal? Bueno, a partir de esta ecuación yo puedo definir lo que se llama un operador. Un operador no es otra cosa que una función que a su vez actúa sobre funciones, es decir, es una función que convierte una función en otra función. ¿De qué manera a partir de esa ecuación diferencial podemos definir un operador? Podemos definir el siguiente operador, el operador L, que toma una función x que sea 2 veces diferenciable, tiene que ser una función que tenga por lo menos segunda derivada. Entonces el operador L toma la función x y ¿en quién convierte a la función x? La convierte en esta función, una función que es la segunda derivada de x más este coeficiente a multiplicado por la derivada de x más este coeficiente b multiplicado por x. Este operador L está asociado a esta ecuación diferencial lineal y resulta que este operador L que hemos extraído de la ecuación diferencial es lineal en el sentido en que se usa la palabra lineal en álgebra lineal. Es decir, ¿qué es una transformación lineal en álgebra lineal? Es una transformación que convierte sumas en sumas y productos por escalar en producto por escalar. Este operador es de esa naturaleza, es decir, si yo le aplico este operador a la suma de dos funciones, aplico el operador a x1 más x2, el resultado que obtengo es equivalente a haber aplicado el operador L x1, haberse aplicado a x2 y luego haber sumado. Entonces, L de x1 más de x2 es L de x1 más L de x2. En otras palabras, puedo primero sumar y luego aplicar el operador L, o primero aplicar el operador L y luego sumar. Esa es una de las propiedades de una transformación lineal. Es fácil ver que este operador L satisface esta propiedad, tiene esta propiedad, porque la derivación es también una operación lineal. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y el producto es distributivo. Gracias a esas propiedades, entonces, al aplicar este operador L a x1 más x2, me da lo mismo que hacer L de x1 y sumarle L de x2. También se tiene que L aplicado a c veces una función x es c veces L de x. Teniendo esas dos propiedades, entonces este operador L es un operador lineal. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia de que ese operador L sea lineal? Bueno, porque el hecho de ser lineal se va a reflejar en cómo se comportan las soluciones
de las ecuaciones diferenciales lineales. En particular, si g de t es 0, en el caso en que g de t es 0, tenemos lo que se llama una ecuación homogénea. ¿Qué es entonces una ecuación homogénea? Una ecuación lineal homogénea es una ecuación de esta forma. Es decir, es el caso de la ecuación anterior cuando la función g es 0. Esta expresión aquí es la que usamos para definir el operador L. Entonces, las soluciones de la ecuación homogénea son, en otras palabras, aquellas funciones tales que al aplicarles el operador L se convierten en la función 0. Este número 0 de la derecha debo verlo como la función 0, porque una solución de esta ecuación es una función que para todo t satisface esta igualdad. O sea, es una función que para todo t, al escribir esta expresión, me da la función 0. Entonces, este 0 de la derecha lo debo ver no tanto como el número 0, sino como la función constante 0. Entonces, las soluciones de esta ecuación homogénea son aquellas funciones tales que al aplicarles el operador L se convierten en la función 0. Una consecuencia de la linealidad es, por ejemplo, que si tengo una ecuación homogénea, la función 0 es solución de esa ecuación homogénea, porque cuando le aplico el operador lineal L a la función 0, obtengo la función 0. Es fácil verlo directamente. Si x representa la función 0, al reemplazarla en esa expresión, me daría constantemente 0 a la izquierda. Entonces, la función constante 0 siempre es solución de cualquier ecuación homogénea que me den, independientemente de quiénes sean los coeficientes A y B. A y B pueden ser las funciones más raras y más exóticas que uno quiera. De todas maneras, la función constante 0 sigue siendo solución de esa ecuación. Entonces, a esa solución, la solución constante 0, la llamamos la solución trivial, porque es una solución que tienen todas las ecuaciones homogéneas. O sea, x en t igual 0 es solución de esa ecuación. Pero tal vez la propiedad más importante, más relevante, en términos de las soluciones que se tiene a partir de la linealidad de L, es que cuando yo sumo dos soluciones de una ecuación lineal homogénea, vuelvo y obtengo una solución de esa misma ecuación. ¿Por qué es cierto eso? Si x1 y x2 son soluciones, si tanto x1 como x2 son soluciones de esta ecuación, significa que al aplicar L a x1 me da la función 0 y al aplicar L a x2 me da la función 0. ¿Qué pasa entonces si yo le aplico, estas son soluciones, qué pasa si yo le aplico el operador L a x1 más x2? Pues ya dijimos que L es lineal, entonces L de x1 más x2 es L de x1 más L de x2. Pero como L de x1 es la función 0 y L de x2 es la función 0, entonces L de x1 más x2 también es la función 0, porque 0 más 0 da 0. Entonces con eso concluiría que si x1 y x2 son soluciones, x1 más x2 también es una solución. Más aún, cuando multiplico una solución por una constante, también vuelvo y obtengo una solución. Digamos, x1 es una solución. ¿Qué pasa cuando yo le aplico el operador L a la función c veces x1, donde c es una constante? Entonces, como L es lineal,
la constante sale, esto es igual a C veces L de x1, y L de x1 es 0 porque x1 es una solución, entonces tengo C por 0 y C por 0 es 0. Entonces eso me permite ver que cuando yo sumo soluciones o multiplico soluciones por constantes, en el caso de una ecuación homogénea vuelvo y obtengo soluciones de esa misma ecuación.